primer lugar, quiero comenzar dando las gracias a la doctora Magda Polo y al comité científico por haber seleccionado mi intervención. Y nada, estoy encantada de estar aquí compartiendo el programa con intervenciones tan interesantes como ya dictan los títulos. Bueno, yo soy Virginia Sánchez Rodríguez, soy profesora titular de música de la Universidad de Castilla-La Mancha y como anticipo de esta intervención cuento que vamos a hablar de mujeres músicas, de cartas y de composición. Bueno, a modo de rápida presentación sobre mis líneas de trabajo, especialmente mi carrera docente investigadora está definida, por así decirlo, por la investigación musical con perspectiva de género en torno a dos direcciones. La primera de ellas es la que desarrollé vinculada a mi tesis doctoral del año 2013, en la que demostraba que en algunas películas elaboradas durante el franquismo, la música asociada a diferentes tipos, mejor dicho, a diferentes personajes femeninos, era capaz de ilustrar diferentes tipos de mujer. Ese trabajo doctoral fue galardonado con el Premio de Investigación 2013 a la mejor tesis doctoral de la Fundación SGAE y fue el inicio de una línea de trabajo que he ido continuando después, investigando también música compuesta por mujeres en la España del franquismo, por ejemplo, Ana Satrova, cuya información y datos me proporcionó muy amablemente el doctor Josep Lluís y Falco hace muchos años, 12, 14 años, una cosa así. Y más allá del contexto del franquismo y de España, incluso más allá del contexto del cine como soporte audiovisual, es una línea de trabajo que he seguido abordando y que creo que tiene múltiples posibilidades. Y paralelamente he desarrollado una segunda línea de trabajo centrada en la investigación musical con perspectiva de género, pero centrada en la recuperación de mujeres músicas históricas, especialmente mediante el estudio de fuentes primarias y particularmente a través de las cartas. Sobre esta segunda línea de trabajo, por un lado, he tratado de recuperar nombres y trayectorias ausentes en las fuentes secundarias a través de informaciones contenidas en las cartas. Sobre todo, mis mayores desvelos en los últimos 10 años han ido encaminados a visibilizar y a recuperar a la soprano barcelonesa María Barrientos. Sobre ella he investigado aspectos diversos a través de fuentes hemerográficas, de fuentes visuales, de fuentes sonoras, porque grabo bastantes discos, pero sobre todo de las fuentes que más información he logrado obtener han sido las cartas. Por ejemplo, sobre sus inicios profesionales pude obtener mucha información a través de una investigación realizada en torno a las cartas que se conservan aquí en Barcelona, en la Biblioteca de Cataluña, una investigación que fue galardonada con el Accessit del Premio Internacional de Investigación Victoria Kent de 2018 y que luego se publicó en un libro. Y también he obtenido mucha información sobre su carrera, en particular sobre pues, ese abandono de su carrera operística en favor de la canción de concierto, a través de la documentación, en concreto de las cartas que se conservan en el archivo Manuel de Falla, que son cartas intercambiadas con el propio compositor, y bueno, esa investigación se publicó en un libro publicado en la editorial del Puerto en 2021 y también fue el protagonista ese libro del programa Sinfonía de la Mañana de, pues no sé si fue el día 6 de marzo, creo que fue del año 2023. Pero además de recuperar mujeres un tanto excluidas o ausentes de la historiografía, también he dedicado un tiempo a obtener más información sobre las grandes figuras de las que sabemos mucho a través de cartas, con el objetivo de profundizar más en aspectos concretos de los que no siempre se habla. A modo de ejemplo, bueno, en pantalla tenemos a Clara Schumann, compositora, pianista, profesora de piano, absolutamente aclamada por toda Europa, probablemente la mujer música sobre la que más se ha escrito, que más interés académico ha despertado. En realidad hay poco que decir y poco que descubrir sobre ella. Podríamos en estos casos preguntarnos cómo es posible saber más sobre ellas o cómo es posible saber cosas que no se hayan dicho ya por los grandes expertos. Bueno, pues a modo de ejemplo, hay muchas cosas que se pueden decir si accedemos a documentación que a lo mejor todavía no se ha siquiera documentado, que no ha sido descubierta. Un ejemplo en base a mi experiencia. En el año 2021, en la revista norteamericana Notes, publiqué un artículo en el que, a partir de la localización de una dedicatoria manuscrita de Clara Schumann en una edición musical rara de Robert Schumann, bueno, pues a partir de ahí, tirando del hilo, siempre en convivencia con otras fuentes, pude conocer más información sobre el entorno de Clara Schumann y sobre su vida familiar en los veranos que pasaba en su casa de verano de Baden-Baden.
Otro ejemplo, si pensamos en otra de las grandes figuras de la historia de la música, Poliviato García, cantante de ópera, pianista, compositora, personalidad relevante del París decimonónico, procedente de los García, la gran familia de músicos, hija de Manuel García, hermana de María Malibran. Bueno, pues también se ha escrito muchísimo sobre ella, pero a lo mejor no se había puesto demasiada atención en su faceta filantrópica y sobre ello pude investigar y obtener muchos datos a partir de la localización de una carta manuscrita suya que estaba inédita. Bueno, hice un estudio que se publicó en la revista norteamericana Fontes Artis Musicae. La intervención que voy a presentar esta mañana está desarrollada específicamente sobre esta segunda línea de trabajo, conocer más sobre las grandes figuras a través de fuentes primarias. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues con el propósito de conocer cosas que a lo mejor no se han dicho o no han podido ser obtenidas mediante otras fuentes. Y esto lo voy a tratar de focalizar en torno a la figura de Ethel Smyth. Ethel Smyth, no sé si a todo el mundo le suena el nombre. Bueno, pues una compositora británica que vivió en la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, que no solo destaca por la excelencia de su legado, sino también por su compromiso y su lucha en favor de la igualdad y de los derechos de las mujeres. Bueno, conviene decir que ha corrido bastante mejor suerte que otras muchas mujeres, porque desde su fallecimiento existen muchos antecedentes académicos respecto a nuestra situación actual que han investigado en torno a ella. De hecho, pues apenas 15 años después de su fallecimiento ya data la primera gran biografía sobre su figura a finales del siglo XX. No solamente se hacían cosas biográficas, sino que también se profundizaba en cuestiones de género, los roles de género contenidos en sus obras. También hay muchos trabajos que ahondan en su sexualidad y, por supuesto, la mayor parte de sus obras, de los antecedentes académicos que existen, no solamente estudian sus obras, sino que también analizan esos escritos que ella dejó para la posteridad. Bueno, Ethel Smyth, desde el punto de vista biográfico, nació en Londres en 1858. Cuando tenía 19 años, su propósito era marcharse a estudiar a Alemania, al Conservatorio de Leipzig, algo que logró a pesar de la inicial oposición de su padre, que era militar y al parecer era una persona bastante estricta. Así que, bueno, cuando tenía 19 años logró estudiar en el Conservatorio de Leipzig, un centro donde precisamente unos años antes había sido rechazada otra compositora británica, Clara Rogers. Por fortuna, Ethel Smyth sí que logró estar en el Conservatorio de Leipzig y allí tuvo ocasión de conocer a las principales figuras del momento del ámbito germano, Johannes Brahms, a Borsak, a Clara Schumann. Desde el punto de vista compositivo, la producción musical de Smyth es muy amplia, cuenta con más de un centenar de obras, pero conviene apuntar que su voz no solamente se puede escuchar en sus composiciones, sino también en sus escritos, en su obra literaria, tanto en sus escritos privados, en las cartas, hoy vamos a hablar de alguna de ellas, como en los diversos volúmenes que publicó en los que narra sus memorias, lo que denota su conciencia sobre su dimensión artística. En todos esos escritos ella pues, cuenta sus vivencias, habla de cómo surgen la mayor parte de sus obras, pero también se puede comprobar que Ethel Smyth fue una artista muy preocupada por los derechos sociales y por el lugar de la mujer en la historia y en la sociedad de su tiempo. Como compositora seguramente todos la conozcamos o casi todos la conozcamos por ser la autora de The March of the Women, de la Marcha de las Mujeres, que se convirtió en el himno de la Women's Social and Political Union y después en el lema del movimiento sufragista en Reino Unido, pero además de esta obra compuso otras tantas, más de un centenar, y muchas de ellas de gran formato. Compuso bastantes cuartetos, compuso varias óperas. Me gusta mucho particularmente su misa en re mayor, que es bastante potente, y también escribió varios ciclos de lieder adscritos a diversas corrientes estéticas. En el siglo XXI yo creo que a estas alturas está más que superado el prejuicio de que las mujeres solo componían pequeñas piezas para piano del gusto de los entretenimientos de salón o que solamente componían pequeñas cancioncitas para voz y acompañamiento pianístico, más aún si pensamos en una figura como Ethel Smyth, que bueno, como parte de su legado cuenta con obras de gran formato. En cuanto a su composición de líder, me parece un legado muy interesante, porque muestra la evolución estética de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX. Como parte de su legado liderístico, sus dos primeras contribuciones son dos ciclos, su opus 3 y su opus 4, que datan de 1877, que justo es el año en el que ella llega a Leipzig, donde, bueno, pues si lo escuchamos comprobamos que son unos líderes de libro, o sea, perfectamente adscritos al romanticismo desde el punto de vista estético, donde en esta ocasión recurre a poetas alemanes, poetas de calidad,
Y bueno, en realidad, pues se mantiene esa perfecta unión entre el texto y la música. En el año 1908 escribió otro ciclo de canciones, Four Songs, y sus dos, bueno, en este caso este es un ciclo muy interesante porque se puede comprender como un homenaje a las vanguardias francesas. Acude a poetas franceses y desde luego demuestra su visión europeísta musicalmente, constatando que conoce las principales novedades musicales de Europa. Y sus dos últimos ciclos del año 1913 son Three Songs y Three Moods of the Sea. En estos casos ya se observa una compositora bastante más libre en lo que respecta a la tonalidad, aunque estructuralmente ella se mantiene bastante clásica. Armónicamente sí que es muy libre, mucho más libre, en torno siempre a lo que dice el texto. Bueno, más que hablar sobre mujeres y sobre música, yo creo que también es importante escuchar algo sobre estas compositoras. Os propongo que escuchemos la primera de las canciones de Three Moods of the Sea, Greek Wise. En este caso, las tres piezas, vamos a ver solo la primera de ellas, se caracterizan por su expresividad. Y en este caso, Ethel Smyth quiere evocar diferentes temperamentos del mar. Vamos a escuchar la primera de ellas, ese mar en reposo. Ethel Smyth, Greek Wise, de Three Moods of the Sea. Escuchado este Requires de Three Moods of the Sea de Ethel Smyth y no sé si, bueno, os voy a tutear, yo creo que estamos un poco en familia, no sé si os pasa lo que me pasa a mí, es que cuando escucho una canción siempre me pregunto por qué el compositor habrá escogido ese poema y no otro, por qué habrá hecho esa canción y no otra, y en ese sentido el punto de partida de este trabajo radica en tratar de dar respuesta a preguntas como ¿qué sabemos sobre el método compositivo de canciones para voz y acompañamiento de piano de Ethel Smyth? ¿O cuáles eran sus criterios para la selección de unos poemas y no de otros?
Así que para dar respuesta a cómo es el proceso de selección para musicalizar o no poemas de esta compositora, revisé fuentes primarias, cartas, revisé fuentes secundarias, bueno, además de cartas como parte de las fuentes primarias, revisé sus memorias, no obtuve mucha información, fui a las fuentes secundarias, no se había profundizado hasta el momento sobre su legado liderístico, y por casualidad encontré una carta que sí que ofrece más información. Y un poco el propósito es compartir un poco con vosotros esa información que nos dice esa carta sobre esos criterios de musicalización y la metodología de trabajo que suelo utilizar como parte de esta vía de trabajo que llevo abordando varios años. Pero antes de hablar de cosas académicas, para tomar el pulso a las personas que nos encontramos aquí, yo creo que es el momento de que, bueno, todos conocemos lo que son las cartas, pero mi pregunta es, ¿cuántos de vosotros habéis enviado una carta en el último mes en papel, en su sello, perdón, en su sobre, con su sello? ¿Cuántos habéis enviado una carta en el último mes? Sí, yo también. No sé. ¿No? No, bueno. No, la carta de los Reyes Magos sí, cuando toca. Bueno, yo creo que la respuesta la esperábamos todos. En realidad, hoy en día nos comunicamos a través de otras plataformas, de medios de comunicación social, pero lo cierto es que a lo largo de la historia la carta ha sido el principal medio de comunicación. La carta, creo que todos sí sabemos lo que es una carta. Bueno, la carta es un documento cuyo soporte suele ser el papel, que contiene parte de una conversación de forma escrita entre dos interlocutores que departen en diferido. Las cartas forman parte del modo de comunicación privada y hay varios tipos de cartas: cartas familiares, cartas de respeto, cartas comerciales. Sean del tipo que sean, nos pueden ofrecer información para la investigación sobre quién es el remitente, que normalmente es la persona que firma. ¿Quién es el destinatario? A veces, porque a veces sí que pone el nombre, estimado fulanito, apellido no sé cuántos, pero otras veces solo pone estimado señor, distinguida señora, con lo cual, para saber información y aprovechar al máximo todo ese contenido, tendremos que hacer una investigación previa para utilizar en nuestra investigación de verdad. También, por supuesto, tendremos el contenido de qué va la carta. Las cartas nos pueden ofrecer información sobre el lugar desde el que se escribe, a veces la fecha, en ocasiones la fecha está parcialmente indicada, con lo cual habrá que hacer una investigación adicional para contextualizar ese contenido. Y en el caso de las cartas históricas, si tienen membrete, en el caso de las mujeres pueden dar mucha información, porque si es un membrete propio, habla de un estatus sociocultural elevado. Si es la condesa de no sé cuantitos, o si es una compositora que cuenta con membrete, ya nos da información respecto a una carta de otra mujer que pueda escribirla y que no cuente con membrete ni con papel timbrado con sus datos. ¿Y qué información podemos extraer de las cartas? Bueno, pues para saber más sobre los criterios de musicalización de Ethel Smythe, voy a compartir un poco la información que obtuve y cómo he podido extraerla en una carta manuscrita de Ethel Smythe, que es la carta que podéis ver en pantalla. Bueno, la carta que es objeto de estudio prioritario en este trabajo está albergada en una colección privada en España. Como estamos en familia, cuento que es un documento que forma parte de mi pequeña colección privada. Y en este sentido conviene decir que existen muchísimas fuentes primarias sobre Ethel Smythe, lo que pasa es que no siempre acudimos a las fuentes primarias, algo que es un error cuando existen y se conservan. Sobre sus cartas, su legado epistolar, una parte de ellas están custodiadas en la British Library, también hay muchas cartas en las Washington State University Libraries y sobre todo hay como 1000 y pico cartas en el Hildebrand Brewster Archive en Villa San Francisco di Paola, en Florencia. En pantalla podéis ver la carta objeto de estudio en esta ocasión. Tiene unas dimensiones pequeñitas, tiene unas dimensiones de 11,3 centímetros por 17,7 centímetros. Y ya de entrada vemos información. Vemos, por ejemplo, quién firma, que es Ethel Smythe. Tenemos la información del destinatario, que ahora veremos quién es. También se da, bueno, la fecha más o menos, ahora profundizaremos, y lo más importante, bueno, también tenemos el papel timbrado con información sobre ella, información sobre desde dónde escribe, hasta dónde puede recibir telegramas, su teléfono, hasta la dirección. Y en cuanto al contenido, ¿qué dice en la carta? Bueno, pues por supuesto, en este caso en lengua inglesa, que es su lengua materna, dice lo siguiente, traducido un poco al español. Querido señor Kelly, cuánta amabilidad por su parte que me haya enviado Bridges. ¿Se refiere al poema Whither, O Splendid Ship? Está muy bien, pero en mi opinión, ¿sabe? No requiere música. Me parece completo en sí mismo. ¿Por qué algunos poemas funcionan por sí solos o encajan con música? No lo sé. Quizás sea algo personal y de todos modos creo que su obra requiere la música de H. Parry. Me resulta muy interesante tener un volumen de Bridges para estudiar. Se lo agradezco mucho y estoy deseando que hablemos sobre él cuando nos volvamos a encontrar, cuando nos volvamos a ver. Atentamente, Ethel Smythe.
Bien, si nos tratamos un poco de entender un poco el contenido en la cronología, bueno, pues ya de entrada vemos que no se indica el año 9 de julio, pero no se indica el año. Sí que sería muy importante conocer cómo piensa, en qué año o en qué época, para contextualizar el contenido y esa idea sobre la musicalización o no de poemas como parte de su legado. Si tratamos de obtener más información sobre la fecha de la carta, ¿en qué podemos fijarnos? Bueno, pues en este caso me da mucha información el papel timbrado, los datos de cabecera. ¿Por qué? Porque en la parte superior derecha se puede ver Going Hook Hit Walking, que es donde estaba viviendo desde 1910 hasta 1944 que fallece. Pero si comparamos esta carta con otras cartas en otros archivos, nos damos cuenta de que el propio papel nos da mucha información, porque en el año 1928 se ve que se quedó sin este papel y compró un papel nuevo, que es el que utiliza hasta su fallecimiento. Con lo cual, gracias a este papel timbrado, podemos situar este pensamiento, esta forma de pensar, entre 1910 y 1928. Sigue siendo un contexto muy largo, pero nos permite ir acotando. Bien, si nos fijamos después, seguimos fijándonos en cosas de la carta, vemos que hay un destinatario, querido señor Kelly. Bueno, pues investigamos y vemos con qué señor Kelly tiene relación o puede tener relación Ethel Smythe a través de las fuentes secundarias. Podemos llegar a la conclusión de que escribe al señor Sir Gerald Festus Kelly, que fue un pintor británico célebre por sus retratos, con quien también tuvo amistades comunes, como por ejemplo el también pintor John Singer Sargent, la escritora Virginia Woolf. En realidad, Ethel Smythe se codeó no solamente con las principales figuras musicales de la época, sino con los principales interlocutores artísticos del momento, y así que se constata en la propia correspondencia albergada en un montón de archivos diferentes, porque se conservan cartas intercambiadas con Albert Einstein, con Gustav Holst, con Tchaikovsky, con Cosima Wagner, incluso las relaciones sociales de Ethel Smythe que llegan hasta la realeza, porque en el año 1891 Ethel Smythe fue invitada por la propia reina Victoria, la reina Victoria I del Reino Unido. Bueno, pues Ethel Smythe fue invitada a una temporada de relax al Palacio de Balmoral en octubre de 1891 para descansar junto a la monarca, y allí precisamente tuvo ocasión de tocarle algunos pasajes de su misa en re mayor que estaba terminando. Pero bueno, más allá del contexto, del rico contexto sociocultural en el que ella participa activamente, si volvemos a la carta, vamos a tratar de entender mejor este contenido. Se trata, si volvemos a lo que decía la carta, de una carta de agradecimiento al señor Kelly, que es este pintor, por haberle enviado un volumen del escritor Robert Seymour Bridges, que es especialmente conocido por sus poemas. En concreto, se menciona el primer verso de un poema que comienza Whither, O Splendid Ship, y que si buscamos como parte de los poemas de este escritor, vemos que es un poema que se titula A Passerby. Y si continuamos analizando la carta, llegamos al medio de la cuestión, que es qué aspectos musicales de interés revela este contenido. Bueno, pues a pesar de tratarse de un documento intercambiado en el ámbito privado, las palabras de Ethel Smythe nos permiten conocer su punto de vista sobre la musicalización de poemas. A lo largo de su vida hemos visto que escribió 5 ciclos de líder, un total de 20 canciones, para voz y acompañamiento de piano, escritas esas canciones entre 1877 y 1913. A tenor de lo que ella dice aquí, ella considera que cualquier poema no puede ser la base de una composición musical, porque hay poemas que ya tienen un sentido completo. Entendemos por lo que ella dice que ese poema al que se refieren, que comienza Whither, O Splendid Ship, que se titula A Passerby, no se puede poner música porque ya tiene un sentido, un sentido completo. Por tanto, esta afirmación ya nos da bastante contenido sobre su criterio de selección literario, que no tiene que ver con que le guste un poema o que solamente haya escrito ese poema, sino con esa opinión de que tiene o no tiene un sentido completo. Y lo que me parece más valioso es que eso lo ofrezca en un medio como una carta a un señor que no pertenece del ámbito de la música y que es un documento que forma parte del ámbito de comunicación privada. Además, en este documento se dice, bueno, a mí me parece que no necesita música, que ya es completo. Si acaso, si requiriera música, me parece que es más apropiada la música de Hubert Hastings Parry, que es también un compositor del que Ethel Smythe habla mucho en sus memorias, y no solamente admira su obra musical, sino que dice que tiene mucha confianza con él. Seguramente Ethel Smythe le parece que la música de Parry es más apropiada porque el propio Parry ya había escrito varias composiciones basadas en poemas del escritor al que nos estamos haciendo referencia.
Y si seguimos analizando y tirando un poco del hilo para entender mejor este pensamiento sobre la musicalización o no de poemas, llegamos a la conclusión, o mejor dicho, llegamos al dato de que existe, en el año 1911 ya existía una composición musical basada en ese poema al que Ethel Smythe le sugieren que musicalice. Se trata de una rapsodia orquestal titulada Perseverance sobre un poema de Bridges del compositor Cyril Rutham, que se estrenó el 3 de octubre de 1911 como parte de los Proms. Este dato, la existencia de esta composición, nos permite acotar del todo la carta y ese pensamiento sobre la musicalización de poemas, porque si en el día 3 de octubre de 1911 se estrena esta composición, la carta no puede ser posterior a esta fecha, porque no se hace referencia a que ya exista una musicalización previa del poema referido. Por lo tanto, respecto a la carta objeto de nuestro estudio, podemos fecharla entre el año 1910 y 1911, que justamente es una fecha en la que Ethel Smythe estaba trabajando en su composición de líder. En el año 1908, recordemos, escribe Four Songs. En el año 1909 se publica este ciclo de canciones, Four Songs. Y entre 1910 y 1911, que es justo esta cronología, Ethel Smythe estaba muy interesada en musicalizar literatura, como hizo en el ciclo Songs of Sunrise, que es una suite coral donde precisamente se integra la marcha de las mujeres. Por lo tanto, el interés de Ethel Smythe en el líder como género, en el lead como género, se observa en los ciclos de líder que ya compuso, en su legado compositivo, pero también a través del contacto epistolar. Y no obstante, más allá de la cronología, estas cartas creo que aportan bastante luz para romper prejuicios, porque de entrada, hoy en día no, y desde luego las personas que estamos aquí mucho menos, pero en muchos contextos musicales todavía es frecuente escuchar, bueno, la idea de que las mujeres componen un lead, una canción con acompañamiento pianístico porque no son capaces de componer una ópera, algo que aquí, desde luego, en el caso del legado de Ethel Smythe, ese prejuicio se rompe por completo, con lo cual podemos afirmar además que Ethel Smythe no trabajó más el lead, no por desinterés, sino porque seleccionaba los poemas según si en su opinión necesitaban o no música. Bien, ya para finalizar en esta breve intervención, pues os he propuesto un acercamiento a la compositora Ethel Smythe, que desde luego es mucho más que la autora de la Marcha de las Mujeres, y como hemos visto, su legado liderístico en este caso es francamente interesante, permite observar esas corrientes musicales de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y también a tenor de lo que hemos podido descubrir en una carta, porque no aparecía esta información ni en sus memorias, ni en otras cartas, ni en otros antecedentes académicos. Ella seleccionaba unos poemas en base a su visión sobre si requerían o no música, un poco como hacía Miguel Ángel Buonarroti, que no seleccionaba un bloque de mármol según si era muy bonita la pieza y no tenía defectos, sino sobre si en su opinión tenía un alma encerrada que requería ser liberada. De acuerdo con lo expuesto en el análisis de la carta que ha sido el núcleo de este trabajo, podemos demostrar y afirmar que en comunión con otras fuentes las cartas nos pueden dar una información para completar nuestro conocimiento sobre sus criterios compositivos de líder, tanto en los líder que ya finalizó como en aquellos que por las razones expuestas no fueron abordados y que podrían quedarse en las canciones que nunca se escribieron, que es como dicta el título de esta intervención. Me gustaría señalar también una cosa, y es que evidentemente estos hallazgos no modifican la historia de la música. Tampoco modifican el conocimiento sobre la extensa vida y el rico legado de Ethel Smythe, pero sí subraya, por ejemplo, el círculo sociocultural tan elevado en el que se movió y permite conocer algo más sobre sus criterios de selección de poemas, que son datos que no están en otras fuentes. Y lo más importante, y por último, lo que quiero hacer es hacer un alegato en favor de las cartas como fuentes para el estudio de mujeres músicas. ¿Por qué? Pues porque son unos documentos que permiten acceder a numerosa información que no está en otras fuentes y que está relacionada con cuestiones profesionales, pero en ocasiones también está relacionado con la faceta más personal, con los sentimientos más íntimos, aquellos que no podían trasladar de manera pública por diferentes circunstancias de la época. También las cartas a veces incluyen los temores y las preocupaciones de mujeres que han sufrido la invisibilidad o la infravaloración injustamente de acuerdo con el machismo historiográfico. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias.